En la parte posterior del pasillo, Subaru encuentra a Ran. Una parte de su espalda fue volada. Su cuerpo tenía un gran agujero en el pecho y la cintura. Su cadáver estaba en un estado realmente lamentable. Subaru se mordió los labios y dejó su cadáver con un sentimiento de pesar y maldijo. Subaru vomitó de nuevo. En el comedor, donde le habían explicado a Subaru sobre su pasado, yacían los cadáveres de Meili y Julius. La muerte de Julius sorprendió mucho a Subaru y fue algo terrible. Profundas heridas y laceraciones estaban presentes en todo su cuerpo. Meili, que se había desplomado contra la pared con las manos alrededor del vientre, fue la única que murió con lo que parecía una expresión pacífica congelada en sus rostros. Sus manos ocultaban una herida en su estómago. Una gran cantidad de sangre había salido de la herida. La causa de su muerte también debía atribuirse a la pérdida de sangre. Sus restos tenían tanta tranquilidad. Entonces Subaru piensa, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Quién fue el culpable de estos asesinatos? ¿Podría Subaru incluso aceptar esta situación? Había encontrado Subaru 5 cadáveres, sábanas blancas cubriendo 4 de ellos. 4 de los cadáveres habían sido depositados en el suelo. La sangre parecía haberse secado. Subaru piensa en cómo debe haber muerto cada persona mientras busca a Emilia Beatriz. El hedor a sangre y muerte abruma a Subaru. Atraviesa las profundidades de su mente y su estómago se agita de dolor. Se seca ya que expulsó el contenido de su estómago antes. No puede entender por qué todos estaban muertos. Tenía la intención de matarlos después de todo, pero no había estado allí para hacerlo. Subaru cree que han pasado varias horas desde su muerte, o incluso una docena. No sabe cuánto tiempo había pasado deambulando por la cueva subterránea en el desierto. Solo hay confusión y caos. Subaru tiene que reducir la cantidad de sospechosos, si no, uno o ambos criminales que crearon esta situación mueren, será libre. Subaru entra en la sala verde. Subaru ve una criatura parecida a un lagarto sentada en la esquina. Fue la primera criatura viviente que encontró después de quien regresó a la torre. Subaru dice, ¿qué está haciendo este lagarto aquí? Al ver sus supervivencias, Subaru le dirigió una sonrisa. Se había encontrado con un sobreviviente, un lagarto sobreviviente. Comenzó a salir de la habitación. No había nada más en la habitación excepto que el lagarto. Sin embargo, Subaru dice, oye, no me sigas. Se mueve siguiendo a Subaru a través del pasillo. Subaru comenzó a sacudir violentemente sus brazos, amenazándola de que no la siguiera. Subaru dice, no tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. En esa torre, tengo que matar a los chicos restantes. Me molestas. Mientras agarra el cuchillo en mano, Subaru mira al lagarto. El lagarto mira el cuchillo de Subaru que está balanceando, pero rápidamente vuelve a mirar los ojos de Subaru. Ignorando el cuchillo y mirando fijamente a Subaru, la voz de Subaru comienza a temblar. Como si no le importaran las intenciones asesinas de Subaru, Subaru dice, hey, hijo de puta, no te hagas el tonto conmigo. Mientras daba esta explosión, Subaru hundió su cuchillo en la lagartija. La punta del cuchillo se hunde sus escamas negro azabache. Aunque al principio el cuchillo encuentra un poco de resistencia, es capaz de perforar profundamente el cuerpo del reptil. Había apuñalado a la lagartija a través del lado izquierdo de su cuerpo, pero ella permaneció inmóvil. La espada estaba enterrada en su empuñadura. La sangre comenzó a derramarse de su herida. Subaru, con esto. Subaru exhaló un suspiro irregular. Por primera vez había tomado medidas para matar a un ser vivo. El corazón de Subaru latía violentamente a 1000. Una cierta sensación de agitación lo abrumaba. El lagarto había sido apuñalado con el cuchillo. Sin embargo, ella todavía miraba a Subaru. Ella no reaccionó ni con dolor ni con sorpresa. Ella simplemente miró el trabajo de Natsuki Subaru en sus ojos. Él no podía leer sus emociones, sin embargo, parecían culpar a Natsuki Subaru. Solo dice, joder, ¿qué es esto? Rascándose la cabeza, Subaru irrumpe en esta explosión. Mientras gritaba, Subaru se había olvidado de recuperar el cuchillo que había clavado dentro del cuerpo del lagarto. Él comienza a moverse hacia ella. Subaru no tiene coraje de siquiera tocar el cuchillo. La expresión en el ojo del lagarto le asusta. ¿Qué es eso a todos ustedes? Estoy en mi límite. Gritando y gritando, Subaru comienza a derramar lágrimas. Arrodillándose donde había caído frente a él, el lagarto no gritó ni emitió ningún sonido. Ella continuó mirando a Subaru, respirando entrecortadamente. Subaru había presionado su cabeza contra el piso y no podía verla. Subaru dice, por favor, déjame en paz. Abandóname. Los sollozos de Subaru resuenan en el pasillo. Subaru no podía moverse por sí mismo. Estaba agachado en el suelo cuando de repente se da cuenta de unos temblores acercándose. Podía sentirlos contra su rostro cuando lo presionó contra el piso. Pum, pum. Subaru levanta la cara, mira a la lagartija que ahora le había abierto la boca. Su boca estaba lleno de colmillos afilados, pulgadas más cerca hacia Subaru. Se pregunta si ella le morderá la cabeza y lo matará. Si lo hace, a él apenas le importaría. Subaru se... El lagarto había cogido a Subaru por el hombro izquierdo y sin detenerse comenzó a correr. Su cuerpo había sido levantado del suelo por la fuerza. Los afilados colmillos del lagarto le habían mordido el hombro. Un grito de dolor escapó de la boca a Subaru. ¡Ah! Había tratado de matarlo posiblemente. Esa idea estaba atrapada en la mente de Subaru. Obviamente Subaru pensaba que el lagarto lo quería matar, ¿no? Pero ya Patrache le estaba salvando la vida. Subaru comenzó a temblar de miedo. El pasillo en el que se encontraba Subaru estaba a punto de verse envuelto por una gran cantidad de niebla negra. Oye un fuerte impacto, ¡pum!, que hace que el polvo y los escombros se dispersen.
La niebla estaba invadiendo el pasillo envuelto en el techo. Las paredes, el piso, todo se movía y se dirigía hacia Subaru. La niebla estaba formada por muchas sombras negras. Cada zarcillo parecía un brazo. Subaru dice, ¿sombras con brazos? En su mente tenía la forma de una mujer que tenía la intención de lastimarlo. Junto a las escaleras entre la bruma, una mujer que estaba empapada en sombras. Su rostro estaba oculto por un velo negro, su corazón repetidamente se retorció de miedo. Las sombras que habían estado envolviendo la habitación eran similares a las que cubrían a esta mujer. Engullirá el pasadizo, la torre y Subaru, según le plazca. Subaru dice, ¡tú! Ya, el lagarto no respondió, pero mientras arrastraba a Subaru con él por la boca, salió corriendo por el pasillo a galope. Subaru, que había estado mirando en la dirección opuesta al camino por el que corría la lagartija, no podía ver hacia dónde podía escapar. En cambio estaba mirando las sombras que los había seguido. La sangre dentro de su cuerpo se congeló. Ser devorado por esa sombra o encontrarse con una muerte terrible. Decidiéndose, Subaru empuja los colmillos del lagarto que le agarran del hombro. Lloró de dolor. Si podía librarse de ella, sería el final para él, algo que con mucho gusto cogería. En este punto su odio por el lagarto es una obsesión que no le servía de nada. Frente a ellos hubo un fuerte estallido, ¡pum!, y el pasillo frente a ellos explotó. La sombra intentaba bloquear su camino. Al reaccionar ante esto, la lagartija se da vuelta, se zambulle directamente en las sombras y solo un instante antes de que se vean envueltos se convierte en un pasillo lateral. ¿Qué está pasando? Todo se desbalanceaba. Subaru no podía entender cuál era la imagen completa aquí. Sin embargo, estaba claro que este lagarto negro estaba gastando su fuerza restante en tratar de sobrevivir. Subaru se da cuenta de que este lagarto estaba luchando mucho. Subaru dice, ¡tú! De repente un zarcillo se extendió hacia donde estaba la lagartija. Se dio cuenta de que su presa se había escapado de la escalera y se había escalado a la pared de la torre. El lagarto apenas logró evitar su ataque. Una violenta onda de choque había acompañado su ataque. Y así comienzan a escapar, ¿no? El lagarto con su barro, todo. Y salieron de un gran agujero desde el fondo de la torre, inmediatamente recibido por la brisa arenosa. Su campo de visión comienza a oscurecerse cuando cierra los ojos. Subaru nota que está afuera. ¿Había saltado de la torre? El lagarto había escalado desesperadamente la torre, intentando escapar de la sombra. Subaru dice, El delgado cuello del lagarto estaba doblado hacia él. Una fuerte brisa los azotaba. El lagarto soltó a Subaru, quitándole los colmillos de los hombros. Los ojos de Subaru brillaron de dolor al sentir la sensación de los colmillos siendo removidos por su carne. Sin embargo, ignoró su dolor, así como el fuerte viento que soplaba contra él. Su cuerpo había sido golpeado por algo duro. Después de ser golpeado, rodado y tirado al suelo, Subaru abre los ojos. Frente a él, Subaru vislumbra el oscuro cielo nocturno. Sin embargo, hay algo extraño al respecto. El cielo parpadea. Subaru dice, Subaru comienza a entrar en pánico. La vista que estaba viendo estaba mucho más allá de lo que su imaginación podría comprender. Subaru se da cuenta de que estaba en un área que sobresalía de la torre. Parecía un balcón. Ella había atravesado el agujero, corrió hacia la pared y lo arrojó aquí. Subaru dice, ¡lagarto! Temerosamente, Subaru se apresura hacia donde el lagarto se alejaba, cada vez más cerca de las sombras que se avecina. Y ahí vio su final. El lagarto se había arrojado a las sombras en lugar de Subaru. El lagarto que cae estragado por las sombras negras desapareciendo en el abismo. Subaru se pone a pensar. Él había apuñalado con su cuchillo debido a su furia enloquecida, pero el lagarto, ella, ni siquiera le había importado su propio dolor y su propio miedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, había traído a Subaru a este balcón y luego había sido tragado por las sombras. Un final terrible estaba esperando a que Subaru fuera tragado por esa sombra. Subaru dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Subaru estaba observando el fondo de la torre siendo gradualmente engullido por las sombras del balcón, cuando de repente un pájaro blanco voló y aterrizó en el borde del balcón. Subaru lo miró sin emoción, sonando un ¡ja! Mientras miraba el pájaro regordete, comenzó a pensar en lo que había sucedido. Y ahora un pájaro blanco había aparecido de repente en este lugar loco. Poco a poco la torre fue siendo tragada por la oscuridad y desapareciendo frente a los ojos de Subaru. Subaru de repente levanta la cabeza. Había alguien detrás de él. No era un pájaro, ni un lagarto, ni una sombra. Entonces, señal de un ser vivo. Alguien estaba allí. Subaru se puso de pie y dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Subaru pregunta eso con un tono de voz muy débil, sin tener fuerzas dentro de él para mirar atrás. La persona que estaba detrás de él se echó a reír y habló con una voz que nunca antes había escuchado. Y dice, luego, intenta adivinar, héroe. Por un segundo Subaru escuchó un silbido. Entonces su campo de visión comenzó a girar rápidamente frente a él. El desierto, el cielo, la torre, el mundo, todos giraban frente a él. Su cuerpo se sentía terriblemente ligero. Estaba volando hacia el cielo como un pájaro y luego se dio cuenta de lo que había sucedido. La persona de atrás lo había decapitado.
y se escucha una voz que dice: ¿Subaru? Hola, Subaru, ¿estás bien? Su decapitación y la posterior pérdida de conciencia habían sucedido en un instante. Podía sentir que estaba acostado en una suave cama de hiedra. Subaru se despertó. Por un segundo no pudo reconocer a quién pertenecía esta voz sonora. Subaru dice: Emilia. Emilia dice: Oh, Subaru, gracias a Dios, te despertaste. Estaba realmente preocupada por ti. Subaru abrió ligeramente los ojos. Frente a él estaba Emilia, con una expresión de alivio descansando en su rostro. Ella había estado acariciando el pecho de Subaru, tal como él se había despertado. Una sonrisa apareció en sus labios. Subaru está en silencio. Cuando vio a Emilia, inmediatamente miró su esbelto y hermoso cuello con una ardiente ira en sus ojos. Subaru extendió sus manos, agarrando el cuello de Emilia con una sensación de furia. Su cuello delgado se ajustaba fácilmente entre las manos de Subaru. Emilia dice: Subaru, ¿qué pasa? Emilia miraba perpleja a Subaru, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subaru estaba sorprendido por su reacción, pero no rechazó sus sentimientos de ira. Si Subaru puso toda su fuerza detrás de estrangularla, estaba seguro de que podría romper ese lindo cuello fácilmente. A pesar de que su vida se mantuvo al alcance de Subaru, la reacción de Emilia fue terriblemente lenta. Además, Beatriz dice: Emilia, parece que Subaru todavía está medio dormido, supongo. Sin embargo, Betty estaba preocupada por ti. Subaru quedó en silencio. Subaru soltó el cuello de Emilia inmediatamente. Al mirarla, ve a Beatriz colocar su brazo a un lado de su cama. Sus fosas nasales se dilataban con disgusto hacia Subaru. Emilia esbozó una sonrisa irónica y dijo: Bueno. Emilia dice: Bueno, es mejor que estés medio dormido que cualquier otra cosa más seria. Cuando te encontré derrumbado en el suelo, Beatriz casi lloraba. Beatriz dice: Supongo que no tienes nada que quieras decirme. Beatriz se da vuelta con la cara roja, un poco enojada porque Emilia le haya contado a Subaru sobre eso. Los dos que estaban hablando entre ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Subaru tenía la intención de matarlos, de estrangularlos. Cuando lo despertaron, no se dio cuenta de que ya no estaba en una situación peligrosa. Subaru había reaparecido. Subaru se da cuenta que ya no está en una situación peligrosa, que acaba de despertar. Subaru dice: Es decir, estoy aquí. Inmediatamente de que Natsuki Subaru, que él desconocía, había perdido su recuerdo, de decir, tan pronto como fue convocado a este mundo, se dio cuenta de que había regresado al mismo lugar donde todo había comenzado. Y al mismo tiempo, las chicas se quedan en silencio. Y Subaru dice: Tú. Subaru se da vuelta apresuradamente, mirando hacia la esquina de la habitación. Subaru ve a la lagartija, o sea, a Patrache, que le había dado de todo para salvarlo a Subaru. La que se había sacrificado a las sombras en un intento por ganar tiempo a Subaru, parecía bastante imperturbable, parada en la esquina de la habitación. Subaru dice: De alguna manera, dudo que fueron Emilia y Beatriz quienes me encontraron. Subaru reflexiona esto por un segundo, antes de apresurarse hacia donde estaba la lagartija. Subaru dice: Patrache, no pongas esa cara, no hagas pucheros, tú y yo somos amigos cercanos. Detrás de él, Subaru podía escuchar a Beatriz y Emilia hablando entre ellas. A Subaru no le importó unirse, estaba demasiado ocupado abrazando con gran fuerza al gran cuerpo del lagarto frente a él. Así es, amigo. Después de esta experiencia, Subaru, obviamente, ¿quién no pues iba a querer a este lagarto, a Patrache, que había sacrificado su vida y dado todo de sí por salvarte? Obviamente, Subaru estaba impactado y feliz por eso, ¿no? Y Subaru estaba eternamente agradecido de que en ese momento ella hubiera sido la única que no había tratado de lastimarlo. Beatriz entonces se interrumpe y dice: Subaru, es suficiente, de hecho, ¿te has calmado, supongo? Subaru está en silencio. Subaru giró lentamente la cabeza hacia la voz de la que había escuchado. Había interrumpido sus pensamientos. Beatriz, la que lo había llamado, estaba sentada en la cama de hiedra. La niña, que parecía estar haciendo una mueca, colgaba de sus pies. Su mano estaba conectada con la de Emilia, que estaba sentada a su lado. Estaba mirando a Subaru. Al ver esa mirada, la cara de Subaru se puso un poco rígida. Emilia dice: Hey, Beatriz, no le hables así. Supongo que Subaru se sintió sorprendido cuando despertó. Creo que es inevitable que abrace a Patrache. Betty y Emilia también estaban preocupadas por Subaru. El dragón de tierra no es el único que se preocupa por ti, de hecho. Emilia dice: Jeje, sí, está realmente preocupada por ti. Emilia miró a Subaru y levantó las cejas.
Subaru contuvo el aliento mientras miraba los ojos amatistas de Emilia. Su pecho dio una punzada aguda al profundo afecto en su mirada. Subaru dice: lamento preocuparlos a todos, lo siento, pido disculpas. No es como si abrazara a una chica que está medio dormida, y esto incluso es algo para ocultar mi vergüenza. Emilia dice: pero Patracia es una chica, ¿sabes? Subaru dice: ¿eh? Oye, espera, Patracia es una entrada bastante especial, o más bien, el tipo de objetivo al que estamos unidos por diferentes tipos de enlaces, o más bien, la semilla principal en una entrada incondicional de segunda ronda. Beatriz dice: eso es imperdonable, supongo. No entiendo por qué solo le estás dando un trato especial a ese dragón de tierra. Me gustaría una explicación, supongo. Subaru dice: hey, no intentes pararle en el mismo ring que ella. Ese dragón de tierra... Subaru volvió su respuesta mientras miraba atentamente la reacción de Beatriz y Emilia, ya que la cara de Beatriz estaba cada vez más disgustada. Al recibir su respuesta parecía que los dos no sentían que algo fuera de lugar estuviera. Sintiéndose aliviado por eso, Subaru giró la cabeza para mirar hacia el lagarto. No, Patracia había estado acariciando. Subaru dice: en verdad, solo tú eres especial, Patracia. Emilia dice: entonces, Subaru, ¿realmente te sientes bien? Subaru dice: sí, estoy bien. No hay problema en absoluto. Lamento haberlas preocupado a todos. Creo que tal vez el cansancio me haya afectado. Como las cosas son más bien el caso, debo haberme quedado dormido accidentalmente. Emilia dice: sí, pero nos dirás si estás cansado, ¿verdad? Porque puedes tomarlo con calma. Emilia le trajo este recordatorio a Subaru, que había respondido sintonizado mientras giraba los brazos. Subaru respondió estas palabras con un preocupado: ok, capitán, mientras se sumerge en sus pensamientos. Subaru lideró a Beatriz y Emilia ahora, y siguió caminando por el cuarto piso de la torre. Iba a la sala del cuarto piso, su propósito era cenar. En resumen, los tres caminaban con sus cuerpos sin tener problemas urgentes. Esta vez, Subaru estaba decidido a adoptar un enfoque diferente al de la última vez. Es decir, esta vez Subaru no le confiaría a Emilia ni a los demás su amnesia. Así es, amigos. Esta vez Subaru no les va a contar nada a nadie y va a fingir ser Natsuki Subaru. Vaya la redundancia. Subaru aún no había descubierto qué tipo de personaje era el Natsuki Subaru para los demás. Subaru dice: el caso en el que el criminal sería un tipo que estaría preocupado si mis recuerdos volvieran, tal vez. Subaru dice: Emilia, ¿me encontraste colapsado en el tercer piso de la biblioteca? Emilia dice: sí, eso es correcto, estabas en el piso de la biblioteca. Beatriz y yo te llevamos a la sala verde con mucha prisa. Beatriz dice: bueno, ya que fue Emilia quien te llevó, Betty estaba allí para ayudarla, de hecho. Subaru miró los delgados brazos de Emilia mientras recibía la explicación completamente de Beatriz. Unida con un suspiro, si tuviera que calmarse y pensarlo correctamente, para Subaru era un misterio de cómo estas dos personas lo habían llevado de regreso a la biblioteca de la sala verde. Beatriz no dio un solo fragmento de indicación de que era apta para levantar cosas pesadas. Y por lo que le habían dicho al pie de la letra, también se preguntaba cómo Emilia, que creía en una falsificación, había llevado a Subaru tan fácilmente. Emilia dice: ¿qué pasa? Subaru dice: nada, bueno, en cualquier caso fuiste de gran ayuda. Lo he dicho muchas veces, pero lamento haberte molestado. ¿No lo sientes? Un agradecimiento sería más amable. Inclinando la cabeza como disculpa, Emilia colocó la palma de su mano sobre la frente de Subaru, mientras intentaba bajarla. Los ojos de Subaru se abrieron al tocar los suaves dedos de Emilia, murmurando apresuradamente creo que tienes razón. Como Subaru había pensado hasta ahora, la sensación de distancia entre él y Emilia era demasiado fuerte, por lo tanto, no dudó y dejó que ella lo tocara. Cuando Subaru se despertó, él también le colocó las manos alrededor del cuello. Sin embargo, ella estaba mirando a Subaru con una expresión pacífica. Subaru dice: no importa qué tipo de sustento, siempre sentiré una gran sensación de distancia con esta chica. O tal vez Emilia, al contrario de su apariencia terriblemente bien preparada, estaba demasiado acostumbrada a la extrañeza. Seguramente también es amable con todos y probablemente no sintió ninguna barrera entre nadie como resultado de ser criada y amada. Probablemente era una niña que había sido protegida cuando era niña sin verse afectada por ninguna dificultad. Y así que no, Subaru comienza a pensar sobre Emilia si era algo normal, todo eso que decía. Los sospechosos que más vale la pena vigilar eran Emilia y Beatriz, las personas más cercanas a él, de Natsuki Subaru. Subaru había visto los cadáveres de Chaula, Ekiona, Ran, Julius y Meili. Patracia lo había salvado y lo había sacado de la torre. Sin embargo, le había cortado la cabeza a alguien que estaba parado detrás de él y perdió la vida. Aún no había visto morir a Beatriz o Emilia. Escuchado esa voz que le dijo: próximo, intenta adivinar, héroe. Eso, una tercera persona que coopera con Emilia y Beatriz. Subaru pensaba eso, que había un tercero. Emilia dice: Subaru, vas demasiado lejos. Y Subaru dice: Aparentemente Subaru había pasado a la habitación mientras estaba inmerso en sus propios pensamientos.
Emilia se detuvo de frente a la habitación y colocó sus brazos sobre el hombro de Subaru para evitar que caminara demasiado lejos. En un instante, Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia. Subaru se sintió especialmente incómoda y miró el brazo de Emilia, que le había agarrado por el hombro. Y luego él tomó su mano y la estrechó. Beatriz dice: Subaru, ¿qué demonios estás haciendo, supongo? Subaru dice: solo un pequeño experimento. Emilia, ¿no harás una competencia de fuerza conmigo? Así es, amigo. Subaru quería comprobar la fuerza de Emilia. Emilia dice: esto, comprobando si Emilia tenía la fuerza o no de levantarlo. Así comprobando que ellas habían sido las que habían llevado la sala verde y no un posible tercer sospechoso. A la señal de Beatriz, Subaru tiró el brazo de Emilia con toda su fuerza. Y Subaru dice: usa todas sus fuerzas. Sin embargo, el brazo de Emilia no se movió ni una pulgada. Solo había confirmado que Emilia y los demás habían llevado sin la ayuda de un tercero. No significaba que las sospechas de las dos chicas habían sido despejadas, pero Subaru aún no había visto los cadáveres de las dos chicas. Después de todo, es el tipo que salió al final, y se escucha una voz que dice: entonces, ¿qué demonios fue esa broma? Una voz gritó como sorprendida a Subaru, que estaba sumido en sus pensamientos. Esa voz era la de Ran, que estaba terminando de preparar el desayuno. Mientras preparaba la mesa con agua y comida en conserva, exigió una explicación sobre el concurso de fuerza con Emilia, el experimento de Subaru que él había llevado a cabo. Emilia dice: Subaru me preguntó, no entiendo bien por qué, pero estoy segura de que tenía un significado realmente importante. ¿No es así, Subaru? Ran dice: ¿es eso así? Puedo ver fue querer tomar la mano de Emilia-sama. Subaru dice: lo estás pensando demasiado. Si quieres, la próxima vez quieres hacer un concurso de fuerza conmigo. Ran dice: asqueroso. Subaru dice: ¿por qué? Parecía que todavía no habían tomado una actitud que los separara de Natsuki y Subaru. O sea, Subaru fingiendo ser Subaru común y corriente. Parece que nadie sospechaba que no era otro Natsuki Subaru, ¿no? Vaya la redundancia. Subaru se llevó las manos a la boca. Su causa fue Ran, quien trabajaba diligentemente con la espalda vuelta hacia ellos. Esto le recordaba la forma en que había muerto, pues, ¿no? Se sintió aliviado Subaru, justificando sus mareos en ese momento al esfuerzo que había hecho en la competencia con Emilia, ¿no? Una hermosa mujer cuyo largo cabello negro y trenzado se balanceaba, que estaba exponiendo descaradamente la mayoría de sus enormes pechos. Era Chaula. Lo abrazó con su fuerza de pecho, ¿no? Subaru así, Chaula dice: por cierto, yo dormí increíblemente bien. Después de tanto tiempo tuve sueños y cosas de los días anteriores. Yo y el maestro y madre. Luego, sin una respuesta deseada, Subaru retiró sus dudas con respecto a Chaula, mientras sentía cierto alivio mezclado con algunos rastros de desánimo. Y como lo hizo, el siguiente sospechoso, Meila, apareció en la habitación. Y Meila dice: buenos días, me siento con sueño esta mañana para... La chica que entró por la entrada dio un dulce bostezo, cubriéndose la boca con la mano. Y aún así, ella había tenido mucho cuidado de mantener su apariencia personal y ciertamente admiraba el sentido de belleza de la niña, muy diferente a Subaru, que estaba contento con revolverse en el pelo y lavarse la cara. Meili dice: al reducir la velocidad y pensar en ello, siento que no tengo ninguna razón para levantarme al mismo tiempo que Onesan y los demás. Esa torre realmente no tiene nada que ver conmigo. Beatriz dice: una chica cuya proposición de cosas tan desagradables, de hecho, en general, al menos que Betty y los demás completen las pruebas para abandonar la torre, entonces tampoco puedes abandonar esta torre, supongo. Meili dice: bueno, eso es cierto, pero estoy pensando demasiado como de costumbre al dudar incluso de un niño muerto. Yo le dice: maestro, cuando tienes problemas, regresas a la base mirando fijamente cómo golpea. Subaru dice: ¿qué es esa enseñanza? Chou le dice: son las enseñanzas del maestro. Subaru dice: no es extrañar que pensara que era inútil. Escucha una voz que dice: buenos días. Con esto las dos últimas personas desaparecidas entraron juntas a la habitación, Equidona y Julius. Equidona dice: Julius estaba caminando detrás de Equidona, vio a Subaru y su rostro se puso rígido. De repente desvió la mirada y sacó a Subaru de su conciencia. Y Subaru dice: ¿tú? La reacción de Julius fue bastante cercana a la que Subaru estaba buscando. Subaru dice: Chaula, tengo un pequeño favor que pedirte. Subaru murmuró débilmente esto. El desayuno en el pasillo comenzó y terminó con la reunión sobre la explicación de Equidona, que era Anastasia. Subaru dice: Julius, me gustaría tener un par de palabras contigo. Subaru dice: quiero hablar de anoche. El efecto de esas palabras fue inmediato. Julius quedó en silencio. Julius lo siguió con una mirada de resignación ante la invitación de Subaru, que dio mientras sacudía la barbilla. Así Subaru condujo a Julius y lo llevó a un lugar adecuado para conversar en una habitación en el cuarto piso. Naturalmente fue una charla secreta en la que no se podía permitir que otros entraran. Amigos, recuerden que si les parece que el video es muy rápido o es muy lento,
En el video de YouTube hay para configurar la velocidad. Recuerden, en ajustes ahí en el videito abajito está para configurar, en ese símbolo de ajustes, para configurar la velocidad del video. ¿Ya, amigos? Y aquí empieza la conversación. Subaru dice, primero que nada, sobre anoche. En primer lugar, Subaru no sabía demasiado sobre lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, quizás esa noche Subaru y Julius deben haber hecho algo en la biblioteca. Como resultado de ese algo, Subaru pensó que tal vez había perdido la memoria por eso. Y lo dice, cuando se trata de esa charla, dijimos que era algo que se terminó en ese lugar, al menos eso es lo que estaba pensando, pero ¿es diferente para ti? Subaru dice, no del todo, no debía haberlo entendido. Al ver a Julius unirse a la charla, Subaru respondió por turno. La voz de Julius carecía de entonación y por así decirlo fue cuidadoso para no revelar más emociones las necesarias. Por supuesto, cuando se trataba de que Subaru recibiera eso, eligió la opción de hacerlo. Julius dice, ¿lo captaste? Ya veo. Bueno, eso suena como tú. En resumen, estás diciendo que quieres que posponga los sentimientos que tengo y resuelva los problemas de ti mismo, ¿es eso? Eso es un poco egoísta. Subaru dice, eso está un poco pagado. Y eso no es lo que estamos hablando. Ciertamente no estoy contento con eso, pero estás tratando de verte feliz. Ambos caminamos con ira en nuestros corazones. Y tú dices que tengo que parecer que no pasa nada. ¿Crees que podría hacer eso? Julius dice, bueno, entonces, ¿qué otra opción hay exactamente? Julius había estado vigilando en silencio sus emociones, pero poco a poco la emoción comenzó a fluir de su voz. Subaru podía sentir a Julius mirándolo fijamente, con una mirada furiosa, por supuesto. Subaru todavía no estaba al tanto de los detalles detrás del estallido de Julius dice, mis sentimientos son como dije anoche. No voy a seguir mencionándolo, ya que ni siquiera te había notado a ti, Anastasia Sama, y a tu conveniencia con Equidona. Subaru dice, ¿yo y mi unión con Equidona? Él había dicho que Subaru había estado conspirando con Equidona. Julius dice, sé que no tenías malas intenciones al hacer eso. Incluso si es Equidona, no puedo decir que sea suficiente, pero hablamos, se puede confiar en ella. No hay otra manera, hay que confiar en ella. Subaru queda en silencio. Julius dice, no tengo nada excepto perseguir esa posibilidad para salvar a Anastasia Sama, incluso si la recuperamos e incluso si esa mujer no se acuerda de mí. Julius dice, no he cambiado lo que me propuse ser. No sé qué demonios quieres sacar de mí, pero déjame decirte esto de antemano. Subaru dice, ¿qué es? Julius dice, por amor de Dios, por favor no me hagas sentir miserable frente a ti otra vez. Tan pronto como Subaru escuchó la débil voz de Julius dice, parece evidente que este será un intercambio estéril desde aquí. Julius salió de la habitación dejando atrás el eco de la autoburla en ese murmullo. Después de asegurarse de que no estaba a la vista, Subaru dejó escapar un largo suspiro. De repente se sintió exhausto, como si le hubieran colocado una gran piedra en la espalda. Estaba sudando copiosamente. Chabla dice, maestro, ¿estuvo bien contigo? Chabla apareció y miró dentro de la habitación. Subaru dejó escapar un Chabla dice, realmente no lo entiendo, pero ¿te fue útil, maestro? Subaru dice, de hecho, gracias a ti pude enfrentar a Julius y tener algo de tranquilidad. Quiero un fuerte abrazo como recompensa. Subaru dice, de ninguna manera. Chabla dice, qué malo, maestro. ¿No dijiste que escucharías lo que diría si no me desviara del nivel de recompensa? Subaru dice, ese deseo va más allá de mi corazón puro e inocente. Cuando llamó a Julius, Subaru había mantenido a Chabla al acecho en la habitación contigua como respaldo. Antes que se perdieran sus recuerdos, parecía que había habido un intercambio de palabras tempestuosas entre él, Equidona y Julius. Subaru dice, tú, ¿qué demonios estabas haciendo? ¿Y quién demonios te atacó? Natsuki Subaru. Chabla dice, maestro, ¿qué tal si saltas a mi pecho? Ven a abrazar mi cuerpo, maestro. Subaru dice, ese deseo es aún más ingenuo. Hablando de cosas de que no tenía idea, Subaru tampoco tenía idea por qué Chabla le mostró un afecto tan extraño. ¿Por qué amaba tanto a Subaru hasta este punto? Parecía que Emilia y todos los demás a su alrededor tampoco tenían idea de por qué lo hizo. Subaru dice, mierda, mis pensamientos han llegado a un callejón sin salida. Vamos con Patrache por un momento. Por el momento quería ir a un lugar donde poder establecerse y pensar. Chabla dice, ese dragón de tierra no es realmente mi taza de té, ya que me sigue mirando. Subaru dice, oye tú, los insultos contra Patrache son imperdonables. Chabla dice, maestro, ¿cómo te azota ese dragón? Por eso nos estamos separando aquí también. Te veo en un rato. Chabla dice, estabas coludiendo incluso por la recompensa, pero aún así no puedo soportarlo. Soy una mujer para la conveniencia del maestro. Ese es el significado de mi vida. Subaru queda en silencio. Subaru baja la cabeza y cerró los ojos. Subaru dice, ¿dónde? En Natsuki Subaru. Vale la pena ir tan lejos. Chabla dice, maestro. Subaru dice, maldita sea. Incapaz de soportar la irritación que brotaba de él, Subaru se rascó bruscamente la cabeza. Se dio la vuelta para mirar a Chabla, que estaba inclinando la cabeza. Luego
Caminando hacia la chica inmóvil, extendió las ambas manos y con todas sus fuerzas abrazó su esbelto cuerpo. Subaru dice, no deberías pensar en ti misma solo como una mujer por conveniencia, cosas así, fue mi error. Subaru termina convirtiéndose en el mismo que Natsuki Subaru. Si él solo la usara de manera unilateral, el aliento de Chaula se enganchó y su cuerpo se puso rígido ante el comportamiento de Subaru, que se había negado a volverse así. Chaula era alta, aproximadamente de la misma altura que Subaru, pero aún así su cuerpo que él había abrazado era delgado, flexible y suave. Había una gran diferencia entre su cuerpo y el de su propio cuerpo. Chaula dice, maestro. Subaru dice, me ayudaste estando allí. Eso es todo. Sí, Subaru estaba abrazando a Chaula. Subaru lentamente soltó su cuerpo. Con toda honestidad se sintió incómodo, pero su sentido del logro era más fuerte. Mirando el pensativo Subaru, Chaula caminó vertiginosamente hacia él. Sus mejillas se sonrojaban ferozmente, tenían los ojos húmedos de lágrimas, su respiración era algo febril y miraba los labios de Subaru. Chaula dice, maestro, finalmente me has mostrado un poco de amor. Y así bueno, comienzan a hablar, pues no, amigos. Subaru dice, como a veces hay cosas que no necesitas saber en el mundo. Subaru dice, parecía que estaba llorando, pero yo no sé si solo eran lágrimas de cocodrilo. Había sido Ran quien había hecho todo lo posible por no creer la historia de que Subaru realmente había perdido sus recuerdos. Por supuesto, aún existía la posibilidad de que ella hubiera estado actuando. No es posible que ella no haya podido reconocer algún tipo de participación, pero no hay límites para este tipo de sugerencias. Si no confía en algo, entonces es un hecho que ni siquiera puede comenzar a dudar de algo. En lo que respecta a Subaru, esa base era, Subaru dice, ¿eso significa Patrache ahora? Después de afirmar eso, se sorprendió de sí mismo por ser la conclusión de una persona que cayó en la trampa de tener una total desconfianza hacia todo lo que le rodeaba, pero de hecho era cierto que ese lado de él era bastante prominente. Su desconfianza total hacia todos era indescriptible, equivalente a que estuviera profundamente arraigada, y no solo para los demás, sino que ahora tampoco podía creer en sí mismo. Subaru dice, aún así, podría ser más una bendición si pudiera pasar un tiempo en un paraíso en el que solo Patrache y los dragones de tierra están. Y una voz se escucha que dice, escuché eso. Subaru dice, wow. En el mismo momento que había estado pensando estos pensamientos en voz alta, una joven salió ágilmente de la esquina del pasillo. La niña era Meili. Sus trenzas azules se balanceaban mientras reprimía una risita. Subaru, es solo una broma, una tontería. Seguramente no entendiste eso. Meili dice, seguro, pero no tengo la intención particular de reírme de ellos. Incluso si son los verdaderos sentimientos de Onisan, ya sabes. Subaru dice, eso no es una gran disculpa. ¿Estás sola? ¿No estás con Beatriz? Meili dice, no hay posibilidad. ¿Por qué estaría con Beatriz Chan? Subaru dice, bueno, aún así, está bien. Sin embargo, para que lo sepas, no tengo tiempo para jugar contigo. Lo siento, pero mira, por otro lado, si quieres hablar con alguien, Chaula está de vuelta por allí, por ejemplo. Meili dice, podría hablar con mi Onisan semidesnuda, pero ahora tengo cosas que ver con Onisan. Subaru dice, ¿conmigo? Meili se llamó un dedo a los labios y lamió la punta de sus dedos con la lengua. Este gesto un tanto atractivo no encajaba con su apariencia infantil. Subaru frunció el ceño. Meili dice, me preocupa. ¿Qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Subaru dice, ¿qué? De repente Subaru se liberó del extraño paro en su conciencia y se agarró el cuello. Había algo en su garganta como una sensación de acidez y falta de aliento. Se lanzó a un ataque de tos. Mientras se tocaba la garganta, Subaru tosía una y otra vez mientras disfrutaba de una sensación similar a un dolor seco, y entonces de repente se dio cuenta. Subaru, ¿yo estaba? ¿Qué fue lo que estaba haciendo? Contó antes, seguramente había hablado con Julius, luego había habido esa farsa con Chaula, y después de eso había tratado de ir a donde estaba Patrache y finalmente había conocido a Meili en medio del camino allí. Subaru dice, Subaru se había estado frotando el brazo mientras estaba inmerso en sus pensamientos. Chasqueó la lengua con dolor agudo, mirando sus manos. Sus dos manos, un montón de rasguños fueron tallados en las muñecas de sus manos izquierda y derecha. Se dio cuenta que la sangre emanaba de ellos. Subaru dice, ¿qué demonios es esto? Las heridas eran relativamente profundas, pero las heridas mismas eran irregulares. Ese rasguño no era una mala suposición, no podía ser una cuchilla afilada. Esas heridas causadas por alguien que clavaba las uñas profundamente en su carne con todas sus fuerzas. ¿De dónde demonios había sacado estas heridas? Subaru miró a su alrededor para ver si había alguien que pudiera usar como vendaje, algo como vendaje, ¿no? Mientras hacía una mueca de dolor, y notó que estaba en una habitación de piedra similar a la de muchos de ellos en el cuarto piso, y luego finalmente lo notó.
Pies blancos estaban esparcidos por el suelo, los pies no se movían, la fuerza en ellos se había sumado. Lentamente levantó la vista de sus pies y había una falda y la parte superior de su cuerpo. Y luego, y entonces, Subaru dice, ¿qué? Y luego, justo allí, la figura de una niña que ni siquiera se retorció se había derrumbado frente a él. Meili se había derrumbado frente a los ojos de Subaru y ella no estaba respirando. Capítulo 44. Condecoración de sangre. Dentro de la habitación de piedra, Subaru estaba inmóvil, ¿no? Atónito por la niña que yacía inmóvil frente a él. Subaru estaba inquieto, estaba un poco atormentado. Cada vez el temor y el miedo aumentaba. Sus muñecas estaban heridas, su garganta estaba irritada y su corazón acelerado. Sin embargo, nada de eso parecía estar relacionado con sus recuerdos. Una niña yacía frente a él. Su vida de la niña se había extinguido. Entonces Subaru comienza a hablar y decir, Meili, oye, Meili. Subaru dice, Meili. Los párpados todavía abiertos, ni siquiera pestañear. Subaru tomó aire y decidió que intentaría reanimarla usando los conocimientos que recordaba. Subaru estaba en pánico, no sabía qué más hacer. Y comienza a maldecir y a hablar grosería. Subaru se miró las palmas de la mano y se da cuenta que el delgado cuello de Meili quedaba una dolorosa y amoratada marca. No fue el destino que mató a Meili, sino que fue asesinada por alguien. Y Subaru se dio cuenta. Subaru se da cuenta de algo. Comienza a acomodar el cuerpo de Meili, a cerrarle los ojos y todo. Y se da cuenta que las manos que tenía, comienza a dirigirlas hacia el cuello, ¿no? Y se da cuenta que sus manos coincidían con la marca que está en el cuello de Meili. No quedaba dudas. Meili había sido estrangulada hasta la muerte. Y el culpable no era otro que Subaru. Subaru queda impactado, Subaru queda conmocionado, Subaru queda sorprendido, Subaru queda atónito, Subaru vomita. Subaru estaba muy preocupado, estaba muy nervioso y muy temeroso, ya que la idea que le hubieran inculpado ni siquiera pasó por su cabeza. Subaru no entendía qué había pasado. ¿Qué pasó? Recuerda, ¿qué es lo que pasó? Y poniéndose de pie, Subaru caminó en círculos por la habitación, tratando de desentrañar sus recuerdos. Comienza a decir, está muerta. ¿Y la estrangulé yo? ¿Por qué haría eso? Bajando su mirada hacia sus propias manos, Subaru podía sentir una vívida sensación en ellas, que no estaba en sus recuerdos. En sus muñecas de Subaru habían rastros de rasguños, es decir, que Meili había intentado de sacarse sus manos de su cuello de Subaru. Había habido un forcejeo, y Subaru lo sabía porque las marcas en sus manos era la evidencia que él necesitaba para comprender. Habían marcas de rasguños que parecían haber sido hechas por su propia mano derecha. Eran letras. Subaru se da cuenta que habían letras en sus heridas, que estaban distorsionadas, talladas en su carne. Y las letras decían lo siguiente: Natsuki Subaru estuvo aquí. Subaru hace... ¿Qué? Una exhalación apenas audible escapó involuntariamente de sus labios. Intentó descartar la posibilidad de haberse equivocado. Tú, ¿qué diablos pasa contigo? Enfrentándose a una realidad inaceptable, Subaru gritó desesperadamente con voz ronca. Agitó su brazo izquierdo inseparablemente unido, apartando su vista de él, tropezando con sus pies y cayó. Y así comienza a indagar en sus pensamientos y pensar, no estaba aquí, esta herida definitivamente no estaba aquí, decía Subaru. Sin embargo, en su mente se dice a sí mismo que este crimen fue cometido por Natsuki Subaru. El Natsuki Subaru, que no soy yo, ha matado a Meili. Y como si estuviera exhibiendo su logro, ha grabado una condecoración en mi brazo. Subaru se dice a sí mismo, está volviéndome loco, desquiciado, parece que estoy perdiendo la cabeza. ¿Era Natsuki Subaru el nombre de un monstruo incomprensible para él? Esta no era la primera vez que Subaru sentía una gran desconfianza hacia Natsuki Subaru. Entonces Subaru comienza a pensar que tal vez ese mensaje fue dejado por el Natsuki Subaru, por el otro Natsuki Subaru. Subaru comienza a pensar que tal vez cuando perdió la conciencia, el Natsuki Subaru anterior regresó a su cuerpo. Y entonces ese Natsuki Subaru de alguna manera mató a Meili en medio de una disputa, dejando esa verdad grabada en mi brazo. Y luego se ocultó nuevamente en un rincón de mi mente. ¿Qué estás planeando? ¿Quién diablos eres? La mente de Subaru era un desastre. No solamente desconfiaba de los demás, sino que ahora también desconfiaba de sí mismo. Gotas de sangre roja aparecieron en la piel oscura, al mismo tiempo que la desgarraba. Es irónico que la sangre que fluye de esta piel oscura sea roja, pensó Subaru. Subaru escondió el cuerpo de Meili tras aquella losa tallada de piedra y dice, lo siento. O sea, Subaru estaba nervioso de lo que pensarán los demás, por el crimen que había cometido. Subaru dice, no hay argumentos ni nada a mi favor. Aunque no fuera yo quien mató a Meili, es indudable que el arma asesina fueron mis propias manos. Subaru dice, la próxima vez que nos veamos, Meili, serás la única de quien no sospecharé. Tras encubrir desesperadamente el asesinato de Meili,
Subaru salió de la sala y luego, mirando el pasillo de un lado a otro mientras abandonaba lentamente el lugar, se escucha una voz que dice: «Ah, Subaru, con que aquí estabas, menos mal». Subaru así. El inesperado llamado de Emilia provocó un respingo en Subaru mientras se giraba a mirarla. Acercándose a paso ligero, Emilia le dio la cabeza al verse los rígidos que se habían puesto las mejillas de Subaru. Emilia dice: «Lo siento, ¿te asusté?». Subaru dice: «Solo me sorprendiste un poco. Es que pues, tú sabes, fue muy repentino». ¿Ocurrió algo? Emilia-chan, mirándolo, dice: «Solo paseaba por la torre buscando algo que hacer antes de comer. ¿Acaso ahora estás haciendo otra travesura?». Subaru inhaló bruscamente ante la misteriosa pregunta de Emilia, ¿no? Subaru estaba con el miedo de que descubrieran el crimen que acababa de hacer. En la habitación tras ellos se encontraba el cadáver frío e inerte de Meili. Salir de ese lugar era su mayor prioridad. Subaru dice: «Lo siento, necesito ir al toilet un momento». Emilia dice: «Ah, por supuesto». Subaru abandonó rápidamente la habitación tras decir unas palabras fácilmente malentendibles. Debía huir, alejarse de Emilia tan pronto como fuera posible e ir a un lugar donde pudiera matar todo el tiempo posible. Luego podría hacerse cargo de las heridas de su brazo derecho. Subaru dice: «Emilia-chan, voy al baño. ¿Por qué me estás siguiendo?». Emilia dice: Es que iríamos todos juntos a comer de todas formas. ¿No crees que sería bien que te acompañe un rato? No te preocupes, esperaré en la puerta». Subaru dice: «No me preocupa que escuches como orino, pero…». Emilia se plantó frente a Subaru, quien quería separarse de ella, y lo miró a la cara. Subaru comienza a pensar: ¿por qué razón Emilia me querría acompañar? Aún así, las expresiones de Emilia parecían ser honestas con Subaru. Emilia le habla a Subaru. Subaru estaba perdido en sus pensamientos. Emilia dice: «Subaru, ¿estás bien? Aún no has vuelto a la normalidad, ¿verdad?». Subaru hace: «Estoy bien, solo me distraje un momento con mis pensamientos». Emilia dice: «¿De verdad? Pero parece que tienes el rostro pálido». De repente Emilia tocó a Subaru. Incapaz de alejarla, permitió que Emilia jugueteara con sus mejillas a su antojo. El cosquilleo hizo que Subaru frunciera el ceño. Subaru dice: «Estás mirando muy de cerca». Emilia dice: «Ajá, así es. Estoy mirando de cerca. Siento como si te mirara demasiado últimamente. No sé por qué, pero es extraño». Subaru dice: «Supongo que sí, bastante extraño, ¿no?». Subaru seguía cuidadosamente cada movimiento de Emilia. Recordemos que Subaru acaba de cometer un crimen y estaba en pánico internamente, ¿no? Y temeroso, y tenía mucho cuidado de cualquier movimiento, mirada o expresión que hicieran los demás. Bueno, en especial Emilia, que lo estaba acompañando, ¿no? Porque estaba temeroso de que descubrieran lo que había hecho. Se preguntó cómo reaccionaría Emilia si se lo confesara todo. Eso es lo que piensa Subaru. El Natsuki Subaru por el que te preocupas ya no existe. No es solo eso. ¿Qué pasaría si te dijera que es un asesino loco y despiadado? Emilia comienza a hablar. O sea, Subaru tenía como pensamientos de querer matarla, ¿no? A Emilia en caso de que descubriera. Entonces, ya Subaru estaba demente, ya, pues, ¿no? Había enloquecido. Era un asesino y loco y despiadado. Por eso se dice esto Subaru en su mente. Emilia dice: «Por cierto, respecto a Meili». Subaru hace: «¿Por qué menciona a Meili justo en este momento?», pensó Subaru. Fue incapaz de esconder su sorpresa en lo más mínimo. Lo había tomado con la guardia completamente baja. No obstante, Emilia había dejado de mirar a Subaru y bajó la mirada hacia el suelo. Emilia dice: «Saqué conclusiones demasiado rápido y se enfadó, supongo. Cuando regresamos sanos y salvos de la torre, hablaremos sobre qué ocurrirá con Meili». Subaru queda en silencio ante estas palabras. Emilia dice: «Está claro que lo que hizo hace un año fue algo terrible. Y entiendo que Otto-kun no quiera que confiemos en ella tan fácilmente, pero fue gracias a Meili que pudimos cruzar las dunas, y si estuviera tramando algo contra nosotros, creo que lo hubiera hecho antes de llegar a la torre». Y Subaru dice: «Con que una amnisticia». Y Emilia dice: «Aunque pretendiera liberarla, creo que los demás se opondrían». Emilia dice: «Naturalmente, tendríamos que hablarlo con ella primero para preguntarle si eso es lo que quiere. Las cosas se complicarían si lo hiciera sin consentimiento y ella terminaría odiándome». ¿Son estas las verdaderas intenciones de Emilia?, pensó Subaru. ¿Debería confiar en ella?, pensó Subaru. ¿Podía creer en su pureza prístina como nieve recién caída? Emilia ha dado su discurso con tal entusiasmo, mientras yo me preocupaba por Meili, asesinada por mi propia mano. Me pregunto si ella me creería». Subaru dice: «Qué idiota». Y Emilia dice: «¿Eh?». Subaru dice: «Dije una estupidez, debí saberlo, que si sacaste conclusiones demasiado rápido sobre ella, en efecto. En una situación como esta, ¿en verdad deberíamos estar hablando de cosas del futuro?». Emilia dice: «Subaru». Y Subaru hace: «Bah». Emilia dice: «¿Qué te ocurrió tan de repente? No está bien que hables así, aunque estés de mal humor». Bueno, Subaru se expresaba con cólera, no, y molestia. Perplejo, Subaru bajó la cabeza mientras las emociones le carcomían, y en su rostro sollozante brotaron lágrimas. Habiendo anticipado otra reacción,
Emilia tomó con fuerza las mejillas de Subaru y lo miró directamente a sus ojos negros. Y Subaru hace ah. Emilia dice, si te vas a poner todo enfurruñado y emocional, habla. Da igual si es conmigo o con Beatriz. Si Subaru está en problemas, yo estaré en problemas junto contigo. No tienes que soportar todo por tu cuenta. Deja de tragarte tus problemas. No tienes por qué hacerlo todo solo. Ese es el tipo de cosas que haría Roswell cuando hacía cosas malas. No hagas como el pucha y por eso soy tan Emilia, mano. Dándolo todo, Emilia se giró hacia Subaru y continuó hablando. Tras ello, quitó sus manos del rostro aturdido de Subaru, tomó su cabeza y la trajo hacia ella. Abrazó la cabeza de Subaru contra su pecho y empezó a acariciarla suavemente. Emilia dice, ¿lo entiendes? En mi corazón no estoy para nada enojada contigo. Nada de lo que ocurra me desilusionará. Así que puedes hablar conmigo. Subaru quedó en silencio. No había alguien malvado dentro de esta torre. Los únicos que portaban dentro de sí mismos corazones ennegrecidos y peligrosos eran Natsuki Subaru y Natsuki Subaru. A decir verdad, ¿acaso no era él un simple extranjero insolente que nunca debería haber existido? Entonces Subaru llorando le dice, Emilia, yo no sabía cómo confesarlo. Tan solo quería decirlo, confiar en ella, revelarlo. La pérdida de sus recuerdos, lo que había hecho a Meili, los bucles en el tiempo. Quizás no todo lo que dijera fuera creíble, pero también cabía la posibilidad de que Emilia le creyera en algunas cosas. Si ella le creía, tal vez Subaru encontraría una forma de solucionar las cosas. Si la encontrara, Subaru tal vez podría. Y se escucha una voz que dice, Emilia-sama, Barusu. Justo cuando Subaru intentaba dejar salir los pensamientos de su cabeza, lo oyó, la voz de Ran. Emilia dice, ¿qué ocurre? Subaru y yo estábamos hablando algo muy importante. Ran dice, eso es algo que Ran pudo notar a simple vista, pero ruego que lo dejen para otro momento. Ocurrió algo importante. Emilia dice, vale. Emilia dice, Ran, ¿qué ocurre? Ran dice, es algo urgente, por favor vengan a la biblioteca del tercer piso de inmediato. Beatriz-sama ha hallado algo terrible. Ran dice, Anastasia-sama, no. Equidona se llamaba, da igual. Ran irá a buscarla y también a Julius. Barusu, ve con Emilia-sama. Subaru dice, sí, entendido. Y así Subaru y Emilia se dirigieron hacia el tercer piso, Taigeta, a paso ligero. Tras correr por las largas escaleras, la biblioteca de los difuntos le dio la bienvenida. Y se escucha una voz que dice, has venido, supongo. Beatriz dio la bienvenida a Subaru. Emilia dice, Beatriz, Ran nos dijo que viniéramos, dijo que encontraste algo terrible. Subaru dice, ahórrate la introducción, ¿qué ocurrió? Cuéntanos, por favor. Beatriz dice, la tercera fila, empezando por arriba, el libro a la derecha del todo. Subaru dice, tercera fila. Emilia dice, ¿a la derecha del todo? Le dice, no puede ser. Emilia de pie junto a él dejó salir aquellas palabras. Al mirarlas, las mejillas de Subaru se tensaron. Y Emilia dice, Meili Portraute. Así es, amigos. Una vez que Meili murió, apareció en el libro de los difuntos Meili Portraute. Estaba muerta, pues no. Capítulo 46. Meili Portraute. Entonces, eso significa que el libro que ella tiene ante sí, ese libro de los difuntos, tiene el nombre de Meili en el título. No cabe otra posibilidad, pensó Subaru. Subaru no dijo nada. Quedó en silencio entre las palabras de Emilia. Tenía las mejillas tiesas y un sudor frío surgió en su espalda. Su cerebro gritaba desesperadamente tan solo una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un libro con el nombre de Meili? ¿Por qué esta biblioteca que guarda registro de los difuntos ha preparado tan rápido el libro de ella? ¿Por qué encontraron tan fácilmente el libro de Meili en una biblioteca tan vasta? ¿Por qué tuvo que pasar? Emilia dice, Beatriz, ¿has comprobado el contenido del libro? Subaru hace una expresión de, pero Beatriz dice, aún no lo he comprobado, supongo. Subaru hace, ¿en serio? Beatriz dice, es natural que no lo hiciera. De hecho, no me queda más remedio que manejarlo con cuidado, supongo. ¿En realidad es la misma persona? ¿Lo que está en este libro es de la misma chica de la que estamos hablando? Y Emilia dice, Meili está dentro de esta torre. Oh no, tenemos que buscarla enseguida. Al oír las palabras de Beatriz, la cara de Emilia cambió e intentó echar a correr. Sin embargo, Beatriz se interpuso delante de Emilia y sacudió la cabeza. Beatriz le dice, espera, supongo. Si realmente es el libro de esta chica, buscarla a toda prisa ya no tiene sentido, de hecho. Ya sabes lo que significa que un libro se añade aquí, supongo. Emilia dice, así que por eso Ram fue a buscar al grupo de Julius y a nosotros. Beatriz dice, si después Meili entra bailando un vals con aspecto inocente, entonces podrás tomarlo como un malentendido infantil de Betty. De hecho, aunque estaban esperanzadas las chicas de que Meili estuviera bien, Natsuki Subaru sabía que esa esperanza nunca se haría realidad. Subaru estaba moviendo frenéticamente la cabeza hacia Emilia y hacia Beatriz mientras ellas hablaban. No podía dejar que Emilia y los demás vieran los recuerdos de Meili. Si fuese así, sabrían que él había cometido un crimen. Lo siguiente eran los sentimientos de Subaru.
ya que a él también le interesaba mucho el contenido del libro. Quería saber qué había pasado exactamente. Ahora mismo Subaru creía con certeza que fue el otro Natsuki Subaru quien había matado a Meili. Si miraba en los registros de Meili, podría ser capaz de ver a este Natsuki Subaru allí. Por lo tanto, no podía dejar que Emilia ni nadie más leyera el contenido del libro. Subaru debería ser el único que experimentara el contenido del libro. Entonces aparece Chaula y dice: me han dicho que aquí hay un alboroto, ¿ha pasado algo? Y Emilia dice: ah, Chaula, has venido. Mientras tanto, Chaula llegó a la biblioteca. Emilia y a Beatriz saludaron a Chaula y así comienzan a ponerse al día, ¿no? Chaula dice: hey, qué respuesta tan superficial por parte del gran maestro. Mira que decir eso después de pasar un rato súper apasionado junto a mí. Beatriz dice: me interesa bastante lo que pasó entre Subaru y tú, pero ahora lo pospondré, supongo. Habla si has visto a Meili en algún sitio. De hecho, son buenas amigas, supongo. Chaula dice: ¿a la pequeña es tu número 2? Ahora que lo dices, hace tiempo que no la veo. No sé qué le pasó después del desayuno esta mañana. Chaula respondió mientras agitaba las manos y las cuales después colocó contra sus mejillas y dijo: ¿qué le pasó a la número 2? Laviendo la cabeza. Al oír la pregunta de Chaula, Emilia bajó la mirada con inquietud. Emilia dice: a decir verdad, hemos encontrado un libro con el nombre de Meili en la biblioteca. Todavía no hemos mirado en él porque antes de hacerlo queríamos comprobar si ella estaba bien. Chaula dice: ah, ya veo. Así que la número 2 ha muerto. Aunque es súper desagradable pensar en ello, se puede morir de muchas formas, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Emilia hace: Beatriz dice: oye. Chaula expresó su cruda opinión sobre la vida y la muerte. Chaula dice: entonces, ¿dónde está ese libro súper importante? Echando un vistazo dentro quizás se averigüe cómo y dónde murió la número 2. Subaru dice: ya, basta por tu parte, siempre hablando así. Chaula dice: por favor, no se súper enfade, gran maestro. No era mi intención ofender, pero realmente el libro está aquí, así que no deberíamos... Subaru dice: pues al menos no hasta que todos nos reunamos. La sugerencia de Chaula era extremadamente razonable para una mujer con semejante actitud. Naturalmente desconocía qué efectos tenían los libros de los difuntos en la gente después de leerlos. Al menos había 2 personas que ya lo habían experimentado. Seguramente valdría la pena intentar leerlo. Hasta ahora, los muertos que Natsuki Subaru había visto aquí eran personas con las que solo había tenido una relación superficial. Había una gran diferencia entre eso y Meili. Habían viajado juntos y etcétera, bla bla. Comienzan a indagar, ¿no? En sus pensamientos y recuerdos. Subaru dice: estaré bien, no te preocupes. Como Chao lo dijo, seguramente soy la persona más indicada para hacerlo. Para este Subaru el viaje con Meili, las palabras que había intercambiado con ella, las comidas a su lado para él, ahora ella no era en absoluto esa clase de compañera de armas. No era más que una niña desconocida para él. No recibiría ningún trauma mental por ver su muerte. Eso pensó Natsuki Subaru. Detrás de Subaru, Emilia y Beatriz contenían la respiración. Chaula tenía las manos detrás de la cabeza, vigilando la decisión de Subaru con expresión despreocupada. Bajo la atenta mirada de ellas 3, Subaru respiró hondo y puso la mano sobre la portada del grueso libro, cuyo aspecto exterior recordaba a un dinosaurio. Subaru dice: bien, vamos allá. Como si tratara de persuadirse a sí mismo para hacerlo, Subaru murmuró eso y abrió el libro. Entonces su conciencia tuvo un apagón. Existía una mujer, una única mujer. No había nadie a su alrededor, ni hombres, ni mujeres, ni adultos, ni niños, ni ancianos, ni bebés. Nadie en absoluto. Sola en el muy oscuro y muy negro bosque, la mujer estaba totalmente sola. La mujer no era capaz de levantarse y caminar de pie, ni de hablar, ni de gritar para vivir. Para la mujer, todas estas cosas le eran tan desconocidas y distantes que se habían perdido en el olvido. Si no sabía hablar, no podía saber cómo lamentarse. Si no sabía andar, no podía saber cómo resistirse. Si no sabía vivir, no tendría por qué saber acerca de la muerte. Por lo tanto, la mujer no tuvo ninguna opción en absoluto más que ser llevada por los colmillos de una bestia, sin que el significado de la vida o de la muerte le llegara a esta. La bestia tenía un cuerno en la frente, y esta horrible y atroz bestia asesina emanaba una feroz intención. La mujer no sabía por qué aquella bestia no le había aplastado la garganta con sus colmillos, y en cambio la había arrastrado por el cuello de la ropa hasta su guarida. Y el modo de ser de la mujer fue moldeado por las bestias. No conocía ninguna palabra, así que no sabía cómo lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Sin embargo, ahora conocía una forma de vida. No creía que fuera a morir. La mujer siguió a las bestias asesinas y antes de darse cuenta se había convertido en la reina de las bestias que dominaban la región. Asaltaba a sus presas cuando quería, comía cuando sentía hambre, mataba cuando le apetecía, dormía cuando quería dormir,
Vivía de la manera que quería, mataba como quería, siendo criada entre la maternidad de la matanza. Los recuerdos de cómo solía ser ella se perdieron en el olvido. Se había convertido en algo parecido a la nada. Algo que no necesitaba un símbolo ni siquiera. Creía que para bien o para mal, a este paso moriría sola, solo como una de esas bestias. Y entonces escucho una voz que dice: esta bienvenida es mucho más cálida de lo que esperaba, sin embargo, no es mi intención hacerte daño. Era una chica de negro, cubierta de una diablura que olía a sangre. Una simple acción de la mano de aquella chica de negro fue lo que despojó a la mujer que lideraba el grupo de bestias de todo lo que tenía. La sangre y la carne se desbordaron, la agonía abrazó el cielo, y la sonrisa de la muchacha de negro comenzó a recubrirse con chorros de sangre. Sin saber hacer nada, la mujer, una vez más, acabó en una situación en la que no tenía nada. La chica dice: me han dicho que te lleve conmigo, por eso haré que me acompañe. La chica de negro se llevó a la fuerza a la mujer que no tenía nada. Le arrebataron el lugar donde había vivido durante mucho tiempo, las bestias con las que había pasado tanto tiempo y el lugar donde había sido ella misma. Pero a pesar de todo eso, la mujer seguía sin poder hacer nada. No conocía ninguna palabra, así que no sabía lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Había perdido su método de supervivencia, así que esta vez quizás no tendría más remedio que morir. Y sigue la voz diciendo: llora, por el bien de esta encantadora dama, resiste, por el bien de esta encantadora dama, vive, por el bien de amar a esta encantadora dama. Eso hizo que se arrepintiera de no saber cómo resistirse. Y la mujer sigue hablando y dice: si dices que lo has perdido todo, lo has olvidado todo y te has separado de todo, entonces esta encantadora dama tendrá que disciplinarte, ¿no? Ese es el deber de una madre después de todo. Eso le hizo lamentar haber olvidado cómo vivir y su incapacidad para pensar en cómo morir. Debes dejar de estar bajo el completo control de esa persona, porque a diferencia de mí, por muchas vidas que tengas, estoy seguro de que serán insuficientes. Una vez que hubo recordado cómo hablar, cómo andar y cómo vivir, se reencontró repentinamente con la chica de negro. La chica de negro había mostrado a menudo su rostro a la mujer. Antes de que ella se diera cuenta, actuaba acompañando a la chica de negro mucho más que antes. Y así se comienzan a juntar más con Elsa, ¿no? Y a hacer misiones juntas. Recordó cuando la arrojaron al agua caliente antes de conocer a Madre por primera vez, estando la mujer cubierta de sangre, barro y suciedad. La despiadada chica de negro la limpió descuidadamente de la mugre inamovible, o tal vez esa había sido la última sensación de libertad que había sentido la mujer. La intención de Madre dejaba claro que quería que la mujer se alineara con la chica de negro. Madre es otra persona, pues no. La chica de negro era normalmente fuerte, su forma de matar era excelente, sabía más cómo matar que cómo vivir, todo lo demás excepto eso era ajeno a ella. La voz sigue hablando y dice: está aquí, bueno, es mejor dejártelo a ti. Era indisciplinada, no era estricta, era una compañera que daba bastantes problemas. No podía apartar los ojos de su compañera, no era fiel a Madre, tenía libertad no solo en cómo mataba, sino también en cómo vivía. Había visto el infierno, había visto pesadillas, había visto el mal. Durante toda su vida la mujer pensó que nunca olvidaría el horror, mientras ayudaba, acompañaba y estuvo junto a esa chica de negro indisciplinada. Sintió como si lo que estaba grabado en ella fuera a desaparecer, pero habla y dice: Elsa murió, había muerto, se había convertido en cenizas y había muerto. Había muerto, se convirtió en cenizas y murió. Le clavaron una lanza en el vientre, perdió ambos brazos desde los hombros y también la vio con el cuello roto. También soportó el entrenamiento de Madre, también soportó el infierno, las pesadillas y el horror. Sin embargo, Elsa había muerto. Sola en el interior de una habitación oscura, la mujer se cuestionaba sobre el vacío que la rodeaba. Odio. ¿Qué se siente con odio? Tristeza. ¿Qué se siente con tristeza? No sabía cómo lamentarse, no sabía cómo resistir, no conocía el valor de la vida, ni siquiera el de la suya propia. Así fue desde el principio, antes de que Elsa muriera, antes de que pudiera reconocer que la chica de negro era Elsa, antes de conocer a Madre, antes de empezar su entrenamiento, antes de que su manada de bestias fuera destruida por la chica de negro, antes de que ella empezara a dirigir la manada de bestias, antes de que su vida fuera salvada por el capricho de una bestia. Desde el momento que había sido arrancada de quienes se suponía que eran sus verdaderos padres, la mujer había sido un producto defectuoso. La mujer quedó viviendo a la deriva. Cuando era una bestia, había imitado su modo de vida. Después de ser entrenada por Madre, hizo exactamente lo que ella le dijo que hiciera, e incluso después de que empezara a pasar tiempo con Elsa, imitó su forma de hablar, la había imitado. Desde el principio esta mujer había sido ese tipo de criatura, una criatura humanoide que imitaba a las personas. Matar al bastardo. Se preguntó si eso era lo que estaba pensando. Perseguirlo. Se preguntó si estaba pensando en eso de esa manera. Quería imitar a alguien que había asesinado a Elsa. Quería saber con precisión qué hacer con respecto a la muerte de Elsa. Mientras guardaba las apariencias en el exterior, la mujer seguía existiendo para los deseos de quienes la rodeaban. Deseaba un cambio. Si los acontecimientos cambiaban, la situación cambiaba,
Podría llegar a una respuesta. Eso o quizás madre quiera que yo muera. Ella lo odiaba. Odiaba terminar ahí, terminar aquí, lo odiaba. Al menos quería saber la respuesta de lo que debía hacer, ahora que Elsa había sido asesinada. Escucho una voz que dice: anda, tú también viniste. Por la noche, en la biblioteca del interior de la Torre de Arena, en el lugar donde estaban los libros de los difuntos, una voz llegó desde atrás de ella. Detrás de ella había un joven de pelo negro que le resultaba familiar y al que conocía bien. Su corazón dio un vuelco en ese instante. Ella misma se dio cuenta de que en el fondo tenía miedo. Si él le preguntaba por qué estaba allí, ella no podía responder a preguntas como ¿de quién era el libro que ella buscaba por su cuenta para haber venido aquí en secreto? El joven dice: solo querías buscar un libro, aunque debería haber pedido ayuda a los demás. No soportaba la sensación de inquietud y... El joven estaba diciendo algo. Con una sonrisa y una inclinación de cabeza, ocultó sus latidos exaltados, fingiendo como siempre. El joven dice: no te quedes despierta hasta muy tarde. Mientras se lo decían, ella salió de la biblioteca, se alejó lentamente, luego aceleró el paso y al final echó a correr. Él vio lo que ella había estado haciendo, supo lo que había estado haciendo, se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Mordiéndose las uñas y frunciendo el ceño, la mujer se puso en cuclillas y calmó su respiración. No deseaban que la vieran, no deseaba que se supiera, no deseaba llamar la atención. Pero ella lo había abandonado todo. La mujer comprendió por qué había venido hasta aquí, y era una razón de peso para cambiar todo lo que conocía y empezar de nuevo, abandonando absolutamente todo. El impulso controló su cabeza. Mientras dejaba que sus emociones reprimidas hicieran rechinar sus muelas, la mujer se dio la vuelta. Volviéndose por donde acababa de correr, sus piernas se relajaron gradualmente, hasta caminar lentamente, finalmente caminando tan suave que el sonido de sus pasos era imperceptible. Regresó a la biblioteca donde estaban los libros de los difuntos. De espaldas a ella, el joven de pelo negro estaba sentado en el suelo. Con tal cantidad de libros esparcidos por el suelo, ¿habría encontrado ya el libro de los difuntos que buscaba? El mero hecho de pensar esto hizo que sintiera celos, pero antes de que él se fijara en ella, definitivamente tenía que. El joven dice: eres tan superficial. Dejándose dominar por sentimiento de desesperación, el único que tenía entre sus ojos era el pelo negro de la nuca del joven. Se suponía que había vuelto sin hacer sonido alguno, conteniendo la respiración. Era cierto que no le llegaba a la suela del zapato a Elsa, pero aún así, la mujer podía al menos silenciar sus pasos. Entonces, ¿cómo se había enterado? Todos sus pensamientos se volvieron confusos. A pesar de que ella acababa de regresar silenciando sus pasos, él de espaldas había visto a través de ella. No importaba, la mujer había sido atraída por el joven. También debía tenerlo en cuenta. Con una tímida sonrisa y ladeando la cabeza, ocultó sus exaltados latidos, fingiendo como siempre. El joven dice: no trates de hacerme la pelota. Es repugnante. Nadie querría que le hicieras eso. Él interrumpió los pensamientos de ella y la hizo seguir en silencio. Se quedó pensativa con los pensamientos dándole vueltas. ¿Qué es lo que trataba de decir el joven de pelo negro? El joven dice: no pongas esa cara serena, muñequita sumisa. ¿Vas a ignorar el deseo que hay en lo más profundo de tu propio corazón? ¿Por qué le pesaba a ella tanto oírle decir eso? El joven dice: dedícate a escuchar tu deseo. Si lo haces, te verás a ti misma un poco más. Y cuando te veas un poco más, sabrás lo que quieres hacer. Quería saber qué quería hacer. Verse a sí misma. Lo que quería hacer, lo que deseaba, eso era. El joven sigue hablando y dice: esa cara que estás poniendo ahora, sí que está bien. Es profunda y tiene muchos matices. Cuando se dio cuenta, el joven de pelo negro se había dado la vuelta y estaba de pie justo delante de la mujer. La mano del joven agarró una de las trenzas colgantes de la mujer y la miró con unos ojos horribles que albergaban un placer pervertido. Ella era incapaz de apartar la vista de esas pupilas oscuras que tenía delante. El joven sigue hablando y dice: si entiendes tu deseo y empiezas a ver quién eres realmente, entonces empezarás a actuar más como tú misma. Me aseguraré de recordar tus aburridas preocupaciones y angustias. Decidiendo egoístamente lo que otra persona deseaba, el joven declaró eso mientras se llevaba las puntas del pelo de la mujer a los labios. Esto llenó de pavor el corazón de la mujer. Sin embargo, un ligero dolor le quemaba el pecho. El joven dice: me aseguraré de recordarlas. Si ella comprendiera sus propios deseos, si ella llegase a ver quién era realmente, ¿podría la mujer parecerse más a sí misma, a lo que debía ser? Y la mujer dice: ¿qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Supongo. Había salido el sol. Ella había terminado de desayunar, y antes de que fueran a llevar a cabo su siguiente acción en la torre, se puso en contacto con el joven de pelo negro. Ella había pensado tanto en ello que no pudo dormir. Pensó, pero por más que lo hizo, no pudo llegar a una respuesta. El joven saludó a la mujer por la mañana como si su actitud anoche nunca hubiera ocurrido, y por eso ella tuvo que llamarlo para crear una oportunidad de hablar con él. Incapaz de controlar sus inquietos sentimientos, como mínimo, necesitaba llevarlo a un lugar donde nadie más pudiera oírle. El joven dice: aquí no, cambiamos de lugar. Esa fue la sugerencia del joven. Cambiaron de sitio. Cuando entraron en la habitación, ella quiso interrogarle sobre el significado de sus palabras de la noche anterior.
Ahora que lo pensaba, anoche en la biblioteca el joven dijo algo sobre su intención de hablar con todos los demás. El joven dice, lo siento. Cuando le susurraron esas palabras al oído, su ligero cuerpo fue empujado hacia el suelo. Se cayó, se golpeó la espalda contra el suelo, pero fue incapaz de gritar. Justo cuando su campo de visión parpadeaba así, vio la cara del joven que se le echaba encima. La sonrisa de su cara era lo más asquerosamente diabólico que había visto nunca. El joven dice, preguntar eso directamente va contra las reglas. Su cuello fue agarrado con muchísima fuerza, su boca se abría y cerraba, pero no llegaba nada de ese aire tan importante para su cuerpo. Retorciéndose, luchando, clavó las uñas en las manos que agarraban su cuello. Desesperada, pataleó caóticamente. No podía moverse ni empujarlo, pero si ella fuera Elsa, podría lidiar con él. Así es, amigos. La están ahorcando a Meili. El joven dice, esta vez fue una derrota por romper las reglas, pero espero que actúes con más audacia la próxima vez. Hazlo lo mejor que puedas como siempre has hecho. Ella no entendía a qué se refería. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué decía? ¿Qué le estaba diciendo? El joven comienza a hablar y decir, vaya, vaya. Esto va a ser muy interesante, el misterio del asesinato de Natsuki Subaru. Meili en su mente dice, me está matando, estoy perdiendo la conciencia, me va a matar. Al final puedo hacer algo, moriré asesinada. Cuando estaba cazando en ese bosque, ¿qué hice? ¿Me mataron? Sin embargo, incapaz de hacer nada, moriré asesinada. Era divertido, asesinada, fue agradable. Morir asesinada, como si fuera parte de un juego infantil. Morir asesinada, 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 asesinada. Te mataré. Y Subaru hace ¡ta! Lo que tenía en las manos se le cayó y vio el mundo dar vueltas en círculos. Respiró adolorido, sus pulmones sufrían espasmos de pánico mientras respiraba con dificultad. Y una voz escucha y dice, ¡Hey, Subaru! La chica de pelo plateado corrió hacia quien gemía de dolor por el doloroso choque. La siguió una chica de pelo claro. Ambas se acercaron y la enderezaron al mismo tiempo agarrándolo de los hombros. Subaru dice, yo soy, ¿qué acaba de, cómo qué? Respira hondo, le dicen a Subaru. No necesitas forzarte a hablar, supongo. Emilia, no toques ese libro bajo ninguna circunstancia, de hecho. Sus ojos daban vueltas y la espuma brotaba de las comisuras de los labios mientras la niña Beatriz la llamaba desesperadamente. Beatriz llamó a la chica de pelo plateado Emilia, que estaba alcanzando el libro. Una vez más, Emilia sintió y retiró su mano después de todo. Emilia dice, pero Beatriz, Subaru luce raro, este libro es... Beatriz dice, precisamente por eso sería problemático que Emilia acabara en el mismo estado, supongo. Seguramente acabó sumergiéndose demasiado. De hecho, está hablando de manera confusa, supongo. Al oír el análisis de Beatriz, las mejillas de Emilia se endurecieron y tragó saliva. Acto seguido se acercó rápidamente, se aferró a su mejilla y con sus propios ojos ella enfrentó los ojos de él. Emilia dice, Subaru, recuerda, ¿estás bien? Eres Natsuki Subaru, mi caballero. No tienes ni idea del mundo y eres más pobre que nadie. Te llevas bien con todo el mundo y eres... Emilia empezó a rebuscar en sus recuerdos sacando a relucir desesperadamente todo lo que podía. Mientras la oía decir todo eso, Subaru empezó a recordarse a sí mismo. Subaru dice, Emilia, Beatriz, soy yo, ¿verdad? Yo no soy ella, soy yo, sin Elsa, esto. Emilia dice, lo estás haciendo bien, mantén la calma, todo va bien, despacio, ¿de acuerdo? Beatriz dice, como una astilla arranca lentamente esos recuerdos alojados de hecho, y entonces podrás volver a ser el Subaru de siempre, supongo. Subaru hace, Emilia y Beatriz hablaron con Subaru. Julius dice, Emilia-sama, mis disculpas por hacerla esperar. Me enteré de camino por la señorita Ran. Equidona dice, ¿es verdad que encontraste un libro con el nombre de esa chica? Y entonces llegó Julius, que subió corriendo por las escaleras. Julius y Equidona llegaron. Luego Ran, que estaba al final del grupo, se puso al día. Se mencionó el nombre del ausente Meili. A esas tres personas, Emilia y Beatriz, empezaron a explicar la situación actual. Chaula estaba en silencio. Chaula miraba en silencio el libro que yacía en sus pies y que le era indiferente. Entre cerró sus oscuros ojos, no había ni un atisbo de emoción en aquella mirada. Simplemente estaba en silencio, mirando silenciosamente. Y así termina el capítulo 46.